En la primera cena familiar después de que volví de la Facultad de Derecho, aparecí embarazada. Antes de que pudiera decir una palabra, mi padre alzó la voz: «Eres una deshonra. No eres bienvenida aquí. Ya no eres parte de esta familia». Y mi madre añadió: «Elegiste el fracaso, así que duerme en la calle». Me fui con una maleta y un título de derecho en la mano. Una semana después, cuando se enteraron de quién era el padre del bebé, me rogaron que los perdonara. Soy Sofía, de 25 años. De pie en el comedor de mi infancia, con un título de derecho en una mano y una barriga de embarazada que ya no podía ocultar, observé cómo el rostro de mi padre pasaba de la sorpresa a la furia. «Eres una deshonra. No eres bienvenida aquí. Ya no eres parte de esta familia». Mi madre intervino con su toque especial de calidez materna. «Elegiste el fracaso, así que duerme en la calle». Y así, sin más, mi cena de bienvenida se convirtió en mi ceremonia de exilio. Lo más irónico, ni siquiera habían preguntado quién era el padre. Si lo hubieran hecho, bueno, digamos que su reacción habría sido muy diferente. Pero supongo que cuando te preocupa más lo que piensen los vecinos que el bienestar de tu hija embarazada, detalles como ese no importan. ¿Desde dónde nos ven hoy? Dejen su ubicación en los comentarios de abajo y denle al botón de me gusta, y suscríbanse si alguna vez se han sentido rechazados por su familia. Definitivamente querrán quedarse para ver lo que pasó después. Permítanme retroceder para explicar cómo llegamos hasta aquí. Conocí a Alejandro Garza en mi primer año en el TEC de Monterrey. De entre miles de estudiantes, ¿qué probabilidades había de que alguien de mi pequeño pueblo de Coahuila terminara en mi programa de prederecho? Pero allí estaba él, el hijo del jefe de mi padre, con un aspecto tan nostálgico como el que yo sentía. Creamos un vínculo compartiendo recuerdos de la feria del pueblo y quejas sobre el clima de Monterrey. Durante los años de carrera y la Facultad de Derecho, mantuvimos nuestra relación en secreto, no porque nos avergonzáramos, sino porque yo conocía a mi padre. O me acusaría de ser una interesada o, peor aún, intentaría usar mi relación para avanzar en su carrera. ¿Se lo imaginan? Oiga jefe, mi hija está saliendo con su hijo. ¿Qué tal ese ascenso? Solo de pensarlo se me ponía la piel de gallina. Así que, cuando visitábamos nuestro pueblo para las vacaciones, llegábamos por separado. En el TEC, éramos la pareja que todos conocían. En casa, éramos solo dos chicos que resultaban ser del mismo pueblo. El secreto nos pesaba, pero planeábamos revelarlo todo después de la graduación, cuando pudiera valerme por mis propios logros. Entonces, 2 líneas rosas cambiaron nuestros planes. Descubrí que estaba embarazada en enero de mi último semestre. Náuseas matutinas durante la clase de Derecho Penal, ocultando mi creciente barriga bajo sacos demasiado grandes durante los juicios simulados. La Facultad de Derecho ya era bastante difícil sin tener que crear vida al mismo tiempo. Alejandro estaba eufórico. Sus padres, cuando se lo contamos, no cabían en sí de la alegría. Su madre empezó a tejer de inmediato, y su padre abrió un fondo para la universidad antes de que siquiera hubiéramos elegido nombres. Por fin, había dicho Roberto Garza, un nieto a quien malcriar. Querían organizarnos una fiesta de compromiso, ayudar a planificar la boda, ser abuelos presentes. El contraste con lo que estaba a punto de suceder con mi familia habría sido cómico si no fuera tan desgarrador. Para la graduación en mayo, estaba de 5 meses y se me estaban acabando las formas de ocultarlo. La toga de graduación holgada ayudó, pero sabía que el tiempo corría. Alejandro quería venir conmigo para decírselo a mis padres, pero lo convencí de que esperara. Déjame decírselo primero, le había dicho. Tu padre puede volar mañana una vez que hayan procesado la noticia. Qué ingenua fui, pensando que habría un mañana en la casa de mis padres. El viaje de 12 horas por carretera a casa fue una tortura. Practiqué mi discurso 100 veces. Incluso preparé una presentación. Sí, de verdad. Mostrando mi título de derecho, mi oferta de trabajo en una de las mejores firmas de Ciudad de México, la propuesta de Alejandro, nuestros planes, evidencia de éxito, estabilidad, amor. Porque si algo me enseñó la Facultad de Derecho, es que la evidencia importa. Pero debería haberlo sabido. Algunos jurados ya llegan con una decisión tomada. Llegué a la entrada de la casa a las 6:30. Hora de la cena en el hogar de los Morales.
Nada había cambiado. El mismo revestimiento beige, el mismo gnomo de jardín que mamá insistía que era encantador. La misma sensación de pavor que siempre sentía al volver a casa. ¿Sofía? Mamá abrió la puerta, con una sonrisa tensa. ¿Has engordado? Y ahí estaba. Afecto maternal en su máxima expresión. También me alegro de verte, mamá. El comedor olía a estofado y decepción. Papá estaba sentado a la cabeza de la mesa, ya a la mitad de su cerveza. Apenas levantó la vista cuando entré. Pensé que ya serías demasiado sofisticada para una cena familiar ahora que eres una abogada de renombre. Me tragué mi habitual respuesta sarcástica. Cálmate, Sofía. Eres una adulta. Una adulta embarazada con un título de derecho y un prometido que realmente te ama. De hecho, tengo noticias. Siéntate, interrumpió mamá, entrando apresuradamente con los platos. La comida se enfría. Así que me senté. Los observé comer y quejarse de los vecinos, del clima, del gobierno, de todo excepto de preguntar por mi vida. 20 minutos después, no pude más. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo. Tengo que decirles algo. Fue entonces cuando papá se dio cuenta. Sus ojos se clavaron en mi abdomen, en la barriga que mi vestido ya no podía ocultar. Su rostro pasó por una fascinante gama de colores, blanco, rojo, morado. Había visto transformaciones menos dramáticas en clase de química. ¿Estás embarazada? No era una pregunta, era una acusación. Sí, yo. Eres una deshonra. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que los platos saltaran. No eres bienvenida aquí. Ya no eres parte de esta familia. La contribución de mamá fue igualmente conmovedora. Elegiste el fracaso, así que duerme en la calle. Sin preguntas, sin preocupación, sin un ¿quién es el padre? O ¿cuáles son tus planes? O ¿de cuánto estás? Solo el exilio inmediato. La crueldad de aquello era sobrecogedora. ¿Eso es todo?, pregunté, con la voz sorprendentemente firme. Su hija embarazada vuelve a casa con un título de derecho del TEC y la echan. Sin hacer preguntas. ¿Qué hay que preguntar? La voz de papá goteaba desprecio. Obviamente, has arruinado tu vida. Embarazada y soltera. Probablemente ni siquiera sabes quién es el padre. ¿Qué dirá la gente? Ah, ahí estaba. La verdadera preocupación. No mi bienestar, no su nieto, sino los chismes en la iglesia. Estoy comprometida, logré decir. La boda es en agosto. Tengo un trabajo asegurado. Mentiras para sentirte mejor, intervino mamá. Ningún hombre decente te querría ahora. Vete antes de que alguien te vea aquí. Los miré fijamente. Estas personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Años de notas perfectas. Cuadro de honor. Ofertas de trabajo de las mejores firmas. Nada de eso importaba porque estaba embarazada. Bien, dije, cogiendo mi maleta. Me iré. Pero recuerden este momento. Recuerden que eligieron su reputación por encima de su hija. No vengas llorando cuando te deje, me gritó mamá. No estaremos aquí. Me detuve en la puerta, mirando hacia atrás por última vez. De hecho, él me recoge en el aeropuerto mañana, pero gracias por la preocupación. La puerta se cerró con un portazo satisfactorio. Llegué a mi coche antes de que me invadiera la rabia. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a asumir lo peor? Pero debajo de la ira había un dolor tan profundo que no podía respirar. Me quedé en esa entrada durante 10 minutos tratando de decidir mi próximo movimiento. Los hoteles en el pueblo eran limitados, un motel junto a la autopista y un lugar de dudosa reputación en el centro. Tenía ahorros de mis prácticas de verano, pero no mucho. La mayor parte se fue en materiales de preparación para mi examen de titulación. Llamé a Alejandro desde el estacionamiento de un Oxxo. ¿Cómo fue?, preguntó, con esperanza en su voz. Casi tan bien como al Titanic, me reí amargamente. ¿Me echaron? ¿Qué? El shock en su voz era genuino. Sofía, lo siento mucho.
¿Dónde estás ahora? En el estacionamiento de un Oxxo. Tratando de averiguar si el motel de la autopista todavía tiene tarifas por hora o si han subido de categoría a tarifas diarias. De ninguna manera. La casa de papá tiene 12 habitaciones. ¿Te quedas allí esta noche? Alejandro, no puedo simplemente aparecer en casa de tu padre. Llevas a su nieto. Eres familia. Más familia que esas personas que acaban de echarte. ¿Pero qué pensará? Yo, apareciendo como una vagabunda. Pensará que tus padres son idiotas, que lo son. Lo estoy llamando ahora mismo. Alejandro, espera. Pero ya había colgado. 5 minutos después, sonó mi teléfono. El propio Roberto Garza. Sofía, Alejandro me contó lo que pasó. Enviaré a mi chofer a recogerte. ¿Dónde estás? Señor Garza, no podría. ¿Dónde estás?, repitió, su tono no admitía discusión. 20 minutos más tarde, un sedán negro de lujo entró en el estacionamiento del Oxxo. El chofer, un caballero mayor llamado Jaime, tomó mi maleta sin decir una palabra sobre el extraño lugar de recogida. El viaje a la finca de los Garza fue surrealista. Había pasado por esas puertas innumerables veces mientras crecía, sin imaginar nunca que entraría en ellas embarazada y sin hogar. La casa parecía sacada de una revista, fuentes, columnas de mármol, ventanas que reflejaban el sol poniente como si fueran de oro. Mi destartalado Suru se habría visto ridículo en esa entrada. Gracias a Dios por Jaime y el coche de lujo. Roberto me recibió en la puerta en persona, con su 1,90 m de estatura, vestido con un suéter de cachemira, luciendo como el exitoso hombre de negocios que era. Este era el jefe de mi padre, el hombre cuya aprobación determinaba las carreras en Grupo Garza. Y aquí estaba yo, apareciendo como un gato callejero. Sofía, dijo cálidamente, dándome un abrazo que nos sorprendió a ambos. Entra, cariño. Pareces agotada. ¿Cariño? Mi propio padre no me llamaba así desde que tenía 5 años. El vestíbulo era más grande que la casa de mi infancia, con una lámpara de araña que probablemente costaba más que mi deuda universitaria. Pero Roberto me guió más allá de todo eso hasta una cómoda sala de estar, más íntima y cálida. Lo primero es lo primero, dijo, acomodándome en un sofá. ¿Has comido? Estoy bien. Eso no era realmente una pregunta. María, apareció una mujer como por arte de magia, ¿podrías preparar algo para Sofía y alistar la suite azul? Siento mucho ser una molestia, comencé, pero Roberto me interrumpió con un gesto. No eres una molestia. Eres familia. Alejandro nos ha hablado mucho de ti a lo largo de los años. Bueno, después de que finalmente admitiera que estaban juntos. Parpadeé. ¿Usted lo sabía? Roberto sonrió. Sofía, lo sé desde tu 2º año. ¿De verdad creías que mi hijo podría ocultar que estaba enamorado durante tantos años? Es muchas cosas, pero sutil no es una de ellas. Pero nunca dijo nada. Ambos tenían claramente sus razones para la privacidad. Yo lo respeté. Aunque me preguntaba por qué nunca venías a los eventos familiares. Tenía miedo, admití. Mi padre. O me habría acusado de ser una interesada o habría intentado usar la relación para su propio beneficio. No podía hacerle eso a Alejandro ni a usted. La expresión de Roberto se ensombreció. ¿Tu padre? Sí, puedo imaginármelo haciendo eso. Dime exactamente qué pasó esta noche. Y así lo hice. Toda la historia salió a borbotones. La relación secreta, descubrir el embarazo, planear contárselo juntos, su rechazo inmediato. Al final, estaba llorando a moco tendido sobre unos pañuelos de papel que probablemente costaban más que mi compra del supermercado. Ni siquiera preguntaron por el padre, dije entre sollozos. Simplemente asumieron que yo era una especie de... Ni siquiera sé qué pensaron. Pensaron en sí mismos, dijo Roberto en voz baja. En su imagen, su reputación. No en ti ni en su nieto. María regresó con una bandeja de comida que parecía una cena de 5 platos. Mientras yo comía, el bebé aparentemente estaba hambriento. Roberto hacía llamadas en la habitación de al lado. Capté fragmentos, habitación de invitados preparada.
Mañana de compras, lo que necesite. Cuando regresó, se sentó frente a mí con una expresión que no pude descifrar. Alejandro me dice que tienes una oferta de trabajo en Ciudad de México. Ramírez, Bombo Becer y Sierra. Empiezo en septiembre después de mi examen profesional. Excelente firma. Te irá bien allí. Hizo una pausa. Sé que Gerardo Morales ha trabajado para mi empresa durante 17 años. Quiero que sepas que esta situación, tu relación con Alejandro, tu presencia aquí no tendrá ninguna influencia en su empleo. Su trabajo está seguro siempre y cuando rinda adecuadamente. No tiene que. Sí, tengo que hacerlo. ¿Te preocupan las repercusiones? Te aseguro que no habrá ninguna. Al menos por mi parte. El significado era claro. Mi padre podría crear sus propios problemas, pero no vendrían de Roberto. ¿Puedo preguntarle algo?, dije en voz baja. ¿Por qué es tan amable conmigo? Roberto pareció sorprendido. Llevas a mi nieto. Eres la mujer que mi hijo ama. Eres una joven y brillante abogada que se ha ganado todo por mérito propio. ¿Por qué no sería amable? Hizo una pausa. Tus padres son unos necios, dijo sin rodeos. Ellos se lo pierden, de verdad. Ahora, vamos a acomodarte. El vuelo de Alejandro llega a las 2 mañana. Su madre también viene. Me temo que ya ha comprado la mitad de las tiendas de bebés de la ciudad. Me reí a pesar de todo. Ni siquiera sabe si es un niño o una niña. A Margarita no le importa. Lleva esperando nietos desde que Alejandro se graduó de la prepa. Desperté en una cama que se sentía como una nube, en una habitación decorada en tonos de azul que probablemente tenían nombres sofisticados. La suite azul era más grande que la mayoría de los apartamentos, con su propia sala de estar y un baño que parecía de un spa. Mi teléfono mostraba llamadas perdidas de 3 números desconocidos y una de mi hermana, Rebeca, en Mérida. Me ocuparía de eso más tarde. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Adelante, dije, esperando a María. En su lugar, entró Margarita Garza, impecable a pesar de, aparentemente, haber tomado un vuelo nocturno. Sofía se acercó rápidamente, dándome un abrazo cuidadoso, consciente de mi barriga. Siento mucho que nos conozcamos así. Quería volar para la graduación, pero Roberto dijo que lo mantenían en secreto. Señora Garza. Margarita, por favor. O mamá, con el tiempo, si te sientes cómoda. Se sentó en la cama, estudiándome con ojos amables. ¿Cómo te sientes? Todavía con náuseas matutinas. A veces. Ahora estoy mejor. ¿Y emocionalmente? Alejandro nos contó lo que pasó. Lo estoy procesando. Parece surrealista. Ayer tenía padres. Hoy no. Margarita tomó mi mano. Nos tienes a nosotros. Sé que no es lo mismo, pero nos tienes a nosotros. Un golpe interrumpió. Alejandro, esta vez, con aspecto cansado de su vuelo pero iluminándose al verme. Les daré un poco de privacidad, dijo Margarita, besando mi frente antes de irse. Pero más tarde vamos de compras. Sin peros. Alejandro me rodeó con sus brazos en cuanto se cerró la puerta. Siento mucho no haber estado allí. No habría cambiado nada. Quizás lo habría empeorado. Quise tomar el primer vuelo cuando llamaste. Tu entrevista era importante. No más importante que tú. Se apartó, estudiando mi rostro. Papá dijo que estabas preocupada por su trabajo, por usar nuestra relación. Lo estaba. Lo estoy. Alejandro, cuando se entere, hará lo que siempre hace, intentar sacar provecho. Papá está preparado para ello. Pasamos la mañana planificando. La boda de la que habíamos hablado se adelantaría. Una pequeña ceremonia antes de que yo empezara a trabajar. A menos que quieras esperar, dijo Alejandro con cuidado, y tener la gran boda que planeamos. Quiero ser tu esposa, dije simplemente. El resto son solo detalles. Esa tarde, Margarita me llevó de compras. No de cosas para el bebé, tenemos tiempo para eso, sino de ropa que realmente se ajustara a mi cuerpo cambiante, zapatos cómodos, vitaminas prenatales.
Charlaba con facilidad mientras mirábamos, compartiendo historias sobre sus propios embarazos, haciéndome sentir normal por primera vez en días. Entiendo que mantuvieras la relación en secreto por el puesto de tu padre, dijo durante el almuerzo. Eso demuestra un juicio notable para alguien tan joven. O paranoia, dije con ironía. Instinto protector, corrigió. Estabas protegiendo a Alejandro, protegiendo el trabajo de tu padre, protegiéndote a ti misma. Muy de abogada, en realidad. Mis padres no lo vieron así. No vieron nada más que el escándalo. Entonces están ciegos. Su pérdida es nuestra ganancia. Esa noche, sucedió lo inevitable. Los números desconocidos habían sido mis padres intentando contactarme a través de varios teléfonos prestados. Finalmente, se les ocurrió una idea. El mensaje de texto llegó de Rebeca. Mamá y papá están como locos. Alguien te vio en la finca de los Garza. Quieren saber qué está pasando. Se lo mostré a Alejandro y a sus padres. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Roberto. Nada, decidí. Dejaron clara su postura. Ya no soy de la familia, ¿recuerdan? Pero mi teléfono volvió a sonar. Rebeca esta vez. Respondí en altavoz. Sofía, ¿qué está pasando? Mamá está teniendo un ataque de nervios. Dice que estás en la mansión de los Garza. Lo estoy. ¿Por qué? ¿Cómo? Está convencida de que fuiste a rogarle al jefe de papá. O algo peor. Peor, me reí amargamente. ¿Qué podría ser peor en su mente que la existencia de su hija embarazada? Sofía, por favor, dime qué está pasando. Miré a Alejandro, quien asintió. El padre del bebé es Alejandro Garza. Llevamos años juntos. Me quedo con su familia porque la mía me echó. Silencio. Luego, ¿Alejandro Garza? ¿El hijo del jefe? Sí. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, Sofía. ¿Lo saben mamá y papá? No. No preguntaron. Estaban demasiado ocupados llamándome deshonra y diciéndome que durmiera en la calle. Van a perder la cabeza cuando se enteren. Rebeca tenía razón. El colapso, cuando llegó, fue espectacular. Había bloqueado sus números, pero eso no les impidió intentarlo. Llamaron a Grupo Garza. Se presentaron en la caseta de vigilancia. La seguridad lo rechazó. Incluso intentaron hacerlo a través de su iglesia, haciendo que el párroco llamara a Roberto para mediar en esta disputa familiar. Finalmente, Roberto se hartó. Vamos a resolver esto, declaró durante el desayuno. Invítalos a cenar aquí esta noche. Roberto, no. Necesitas cerrar el ciclo, Sofía. Y, francamente, quiero mirar a Gerardo Morales a los ojos cuando explique por qué echó a su hija embarazada. Alejandro apretó mi mano. Tú decides. Pero papá tiene razón. Este limbo no es bueno para ti ni para el bebé. Así que desbloqueé sus números el tiempo suficiente para enviar un solo mensaje de texto. Cena en la finca Garza, 7 de la tarde. La seguridad tendrá sus nombres. Llegaron a las 6:30 porque, incluso desesperados, mis padres eran puntuales. Observé desde la ventana de arriba cómo su sedán austero se veía ridículamente fuera de lugar entre los cuidados jardines. Papá llevaba su mejor traje, el de la boda de Rebeca. Mamá aferraba su bolso como un escudo. Los hicimos esperar 20 minutos. ¿Mezquino, tal vez? ¿Satisfactorio? Absolutamente. Cuando finalmente entramos en el comedor, llevaba un vestido que mostraba mi barriga de forma prominente. Si querían avergonzarse, podían mirar lo que habían rechazado durante toda la cena. Mamá. Papá. Asentí fríamente, tomando mi asiento entre Alejandro y Margarita. Los ojos de mi madre se posaron de inmediato en mi anillo de compromiso, la reliquia familiar de 3 quilates que había sido de la abuela de Alejandro. La observé calcular su valor y luego mirar a mi padre. Sofía, comenzó papá, y luego pareció darse cuenta de que no tenía guión para esto. ¿Te ves? Bueno, embarazada. La palabra que buscas es, embarazada.
Vinimos a disculparnos, dijo mamá rápidamente. ¿De verdad? ¿Cuándo exactamente decidieron disculparse? ¿Antes o después de descubrir quién es el padre del bebé? El silencio se estiró como un caramelo. Roberto intervino con suavidad. Quizás deberíamos empezar con la cena. Estas conversaciones van mejor con el estómago lleno. Llegó el primer plato. Mis padres miraron la variedad de cubiertos como si pudieran morderlos. Así que, intentó finalmente papá. Alejandro, no tenía idea de que tú y Sofía estuvieran juntos. 6 años, dijo Alejandro amablemente. Aunque entiendo que Sofía sintiera la necesidad de mantenerlo en privado. Estaba protegiendo tu reputación en el trabajo. No quería que nadie pensara que estabas recibiendo un trato especial porque tu hija salía con el hijo del jefe. Mamá se animó. Eso es muy considerado. Muy considerado por su parte. Interrumpí. A diferencia de unos padres que echan a su hija embarazada sin hacer una sola pregunta. Tienes que entender, dijo papá, inclinándose hacia adelante. Nos quedamos en shock. El embarazo, sin previo aviso. Intenté decírselos. No me dejaron hablar antes de exiliarme. Pensamos que habías cometido un terrible error. El único error, interrumpió Roberto fríamente, fue su reacción. Cualquier padre digno de ese título habría hecho preguntas. ¿Quién es el padre? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo podemos ayudar? No echar a su hija como si fuera basura. Oiga, comenzó papá, enrojeciendo. No necesito consejos de crianza de alguien que aloja a su hija sin hogar. La voz de Roberto podría haber congelado el infierno. Tienes razón. Necesitas más que consejos. Necesitas una conciencia. La comida continuó en un silencio agónico hasta que mamá intentó de nuevo. Somos familia. Podemos superar esto. Somos familia, dejé mi tenedor. ¿Era familia cuando me dijiste que durmiera en la calle? Era familia cuando me enviaste mis pertenencias con una nota que decía, no te molestes en volver. No sabíamos lo de Alejandro. ¿Y eso importa? Si hubiera sido un maestro o un mecánico en lugar del hijo de tu jefe, ¿habría sido aceptable echarme entonces? No pudieron responder. Por supuesto que no. Esto es lo que va a pasar, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi calma. Se van a ir. Le contarán a todo el mundo la historia que los haga sentir mejor, pero no me contactarán. No aparecerán por aquí. Y no fingirán ser abuelos amorosos cuando nazca este bebé. No puedes hablar en serio, jadeó mamá. Nuestro nieto. ¿El nieto que rechazaron junto conmigo? ¿Ese nieto? Cometimos un error, dijo papá desesperadamente. Pero ahora podemos ser una familia. Yo trabajo para Roberto. Tú te vas a casar con Alejandro. Estaremos conectados. No, la voz de Roberto fue final. Déjame ser claro, Gerardo. Tu empleo está seguro mientras hagas tu trabajo. Pero si intentas usar esta conexión familiar para algún beneficio personal, si acosas a Sofía, si vuelves a aparecer sin ser invitado, eso cambiará. ¿Entendido? Mi padre palideció. 17 años de empleo pendían de un hilo, y él lo sabía. Entendido, susurró. Además, añadió Margarita, hablando por primera vez. Cuando la gente pregunte por su hija y lo harán, les dirán que es una abogada de éxito en Ciudad de México. Nada más. Sin detalles sobre su vida personal, su matrimonio o su hijo. Renunciaron al derecho de compartir su alegría cuando eligieron la crueldad sobre la compasión. Esto es un secuestro, dijo mamá alocadamente. Alienación parental. Demandaremos por los derechos de convivencia. Inténtenlo, dije, la abogada en mí emergiendo finalmente. El Código Civil Federal establece condiciones claras para el derecho de convivencia de los abuelos, y ustedes no las cumplen. Además, tengo testigos de que me echaron estando embarazada. ¿Cómo creen que se verá eso en un juzgado? Me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Esta no era su hija dócil que buscaba aprobación. Era alguien nuevo, alguien que había encontrado su carácter. Creo que hemos terminado aquí, dijo Alejandro, poniéndose de pie.
Jaime los llevará a casa. Sofía, por favor, rogó mamá. No hagas esto. Lo sentimos. Creo que sí lo sienten, dije con tristeza. Sienten haberlo descubierto demasiado tarde para beneficiarse de la conexión. Sienten no poder presumir de que su hija se casa con la familia Garza. Sienten haber perdido el control de la narrativa. ¿Pero sentirlo por haberme hecho daño? ¿Sentirlo por abandonar a su hija embarazada? No, por eso no lo sienten en absoluto. Se fueron en silencio, mi madre llorando, mi padre con cara de piedra. Me quedé en la ventana viendo desaparecer las luces traseras de su coche, esperando sentir algo. Arrepentimiento, tristeza, alivio. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, rodeándome con sus brazos. ¿Sabes qué? Lo estoy. Me mostraron quiénes son en realidad. Ahora puedo dejar de esperar que sean los padres que nunca serán. Ellos se lo pierden, dijo Roberto con firmeza. Ahora, hablemos de cosas más felices. ¿Cuándo les gustaría casarse? La conversación cambió a planes de boda, preparación para el examen profesional, el departamento en Polanco que Alejandro y yo compartiríamos. Mi teléfono vibró. Rebeca de nuevo. Mamá dice que les has lavado el cerebro a los Garza en su contra. ¿Qué pasó realmente? Le mostré el mensaje a mi nueva familia. Margarita resopló. ¿Lavado el cerebro? Tenemos ojos y oídos. Podemos ver la crueldad cuando la tenemos delante. Le respondí, me echaron por estar embarazada. Los Garza me acogieron. Eso es lo que pasó realmente. Puedes creer a quien quieras. Su respuesta fue inmediata. Te creo. Siento no haber estado ahí. No era mucho, pero era algo. Quizás no toda mi familia estaba perdida. Examen profesional en 8 semanas, dijo Roberto, devolviéndonos a asuntos prácticos. ¿Crees que puedes estudiar mientras planeas una boda? Mírame, dije, con la mano en mi barriga. Soy bastante buena en la multitarea. Alejandro me besó la sien. Esa es mi chica. Nuestra chica, corrigió Margarita. ¿Nuestra hija? Lo dijo con naturalidad, como si siempre hubiera sido cierto. Como si yo siempre hubiera pertenecido aquí con ellos. Y tal vez eso era realmente la familia. No las personas con las que naces, sino las que te eligen, las que te ven en tu peor momento y dicen, entra, en lugar de, fuera. Las que ofrecen habitaciones de sobra y segundas oportunidades y amor sin condiciones. Mis padres me habían hecho un regalo sin querer. Me habían mostrado exactamente qué tipo de madre nunca sería. Mi hijo nunca dudaría de que era deseado, nunca cuestionaría su valor, nunca tendría que ganarse la bondad humana básica. Conocerían el amor desde su primer aliento hasta el último mío. Esa era mi promesa al pequeño que crecía dentro de mí. Ahora, dijo Roberto, sacando su tableta, hablemos de la boda. Ceremonia pequeña, recepción grande. ¿Qué están pensando? Miré alrededor de la mesa a mi familia elegida, Alejandro, firme y seguro, Roberto, protector y práctico, Margarita, cálida y acogedora. Esto era lo que había estado buscando todo el tiempo. No la aprobación condicional de mis padres, sino esto, amor real e incondicional. Pequeña, decidí. Solo las personas que importan, las que están ahí. Perfecto, dijo Margarita. Eso es todo lo que realmente necesitas. Tenía razón. Era más que suficiente. Lo era todo. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.